25 de nuestro seminario sobre enseñanza de la lectoescritura. Antes de presentar a Vanessa y un poco al tema del seminario de hoy, quería contarles un poco, digamos, el propósito de este espacio que es el seminario de enseñanza de la lectoescritura. Hace ya más de 4 años, en el año 2022, empezamos este espacio con Florencia Salvareza, que normalmente está con nosotros aquí coordinando y a veces dando alguna de las charlas, pero está de viaje en el exterior, y todo su equipo, que es un equipo, en general son lingüistas, gente que viene del campo de los estudios de lingüística y del aprendizaje y de la ciencia de lectura, en general investigadoras y además profesoras de la universidad, además de otras universidades. Ahora vamos a contar un poco en el caso de Vanessa, pero decidimos armar este espacio que ya, como les decía, lleva 4 años, digamos, de desarrollo. Normalmente se desarrolla en torno a 4 o 5 encuentros al año, y es un espacio que nos parece muy importante, donde han participado docentes en ejercicio, directivos, ministros, responsables de oficina y currículum, gestores o técnicos que trabajan en programas de organizaciones no gubernamentales, expertos universitarios, investigadores. Hemos tenido también investigadores del exterior trabajando aquí con nosotros, técnicos de organismos internacionales. Tratamos que este es un espacio muy, buenas tardes, muy plural, donde haya distintas voces, no solamente expertos o expertas universitarias, sino también desde distintos ángulos de este problema. Obviamente esto es un problema que nos preocupa seriamente, en el caso de la Argentina, de nuestro país. En general en la región es un tema, pero en el caso de la Argentina creo que nos destacamos por ser un caso malo en la región, que es que nuestros resultados de lectoescritura, de comprensión lectora, han caído en los últimos 25 años. Eso se prueba en nuestras evaluaciones nacionales, pero sobre todo en las evaluaciones internacionales de la UNESCO para el caso de primaria, de PISA, de la OCDE para el caso de secundaria. Es un tema clave, sabemos que es un tema clave porque es un vehículo, un contenido fundamental de la enseñanza de los sistemas educativos. Es la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura como vehículo para el acceso a la cultura elaborada y el conocimiento y a la expresión, obviamente. Y obviamente nos preocupa mucho estos resultados. La contribución de la universidad es tratar de promover este debate, promover una discusión sobre las prácticas, una discusión sobre las políticas y sobre todo también una discusión sobre las cuestiones metodológicas. Así que hemos abordado distintos objetos. Este año en los eventos que continúen vamos a trabajar sobre el tema de la formación docente en esta materia, y vamos a trabajar también sobre el Plan Nacional de Alfabetización que ha puesto en marcha el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación desde el año pasado. Y bueno, queremos ver cuáles son los avances, cuáles son los logros, si los hay, y qué cosas se están pensando para los próximos años. Así que esos van a ser nuestros próximos dos temas. Yo olvidé presentarme. Mi nombre es Mariano Palomidez y soy profesor de la casa en temas de currículum y de producción docente. Fui el primer rector organizador de la universidad y también impulsor junto con Florencia y con todo el equipo de Florencia de este seminario. Así que contento de que estén todos ustedes aquí. Nos parece un tema fundamental. Y además decirles que parte de lo que este equipo viene trabajando, digo este equipo porque el equipo hoy no pudo venir, más allá de Vanessa, que forma parte del equipo que trabaja coordinadamente con Florencia Salvareza, con Dolores Zamora, con Daniela Segman, viene realizando distintas tareas, no solo temas de formación y de actualización o de capacitación, sino que también parte de este equipo ha trabajado. Vanessa también ha trabajado, ¿no?, en el rediseño del currículum para primaria, en el área de lectura y escritura, sobre todo del área de lengua, podemos llamar del diseño curricular nuevo de la Ciudad de Buenos Aires para la educación primaria,
y también ha realizado una investigación en Provincia de Buenos Aires, una investigación en Ciudad, comparando resultados de métodos, con distintos métodos, probar las diferencias de resultados de los estudiantes en primer y segundo grado, entre otras tareas. Así que esto es un poco lo que representa, lo que este espacio de trabajo viene realizando, y obviamente para nosotros es un gusto, también una enorme responsabilidad sostener este espacio. No es fácil a veces sostener una actividad de este tipo y darle continuidad durante 4 años. Diría, bueno, es un tema que no da para más de 3 reuniones. Bueno, el tema se renueva, se amplía, y parte de lo que vamos a ampliar es que el seminario empezó trabajando sobre cuestiones de lectoescritura inicial, y estamos en función de eso, obviamente ampliando un poco este foco de trabajo. Lo que va a presentar hoy Vanessa tiene que ver con el programa de fluidez lectora de la ciudad, que es, digamos, una etapa posterior al inicio, obviamente, del aprendizaje de la enseñanza, de la lectura y la escritura. Así que vamos a avanzar en ese sentido. Y lo último para decirles es que está en marcha un proyecto para que todo este conjunto de actividades que realiza el equipo tenga una forma institucional. Esperamos que sea antes de fin de año la conformación de un centro de investigación y desarrollo de la enseñanza de la lectoescritura aquí en el ámbito de la universidad. Así que cuando esto lo logremos, tengamos la aprobación formal de la rectoría de la universidad, vamos a estar informándoles y sobre todo un conjunto de actividades que se va a intensificar en esta dirección. Así que bienvenidos, bienvenidas. Estamos seguros que va a ser un encuentro bien interesante. Déjeme entonces presentar, en este segundo encuentro lo que vamos a trabajar entonces son los fundamentos conceptuales y los resultados de la implementación del programa de fluidez lectora que puso en marcha ya hace 2 años. Sí, un poquito más. Casi 3 años, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco la idea es analizar un poco los desafíos que se enfrentan para seguir avanzando en este sentido. Bueno, Vanessa, que está con nosotros, lamentablemente iba a estar también Nancy Sorfo, directora de gestión estatal del Ministerio de Educación, y anteriormente directora de Educación Primaria de la ciudad. Tuvo un problema, una asamblea. Ustedes saben que a veces quienes gestionan se encuentran con estos imprevistos, así que no va a poder venir. Entonces vamos a realizar o desarrollar nuestra actividad con la participación y la intervención de Vanessa. Sáquenle jugo porque si hay alguien que sabe del tema es Vanessa. Así que Vanessa es doctora en letras, es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, es docente de grado y posgrado de la Universidad de la Ciudad, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires, y ha desarrollado materiales y es experta en temas de fluidez lectora, comprensión lectora y algunos temas más que seguramente nos va a contar. Así que la idea es la siguiente: Vanessa va a hacer una presentación del programa. Quienes quieran, la idea es a lo mejor no hacerla toda de un tirón, sino que si hay alguna pregunta o algo, alguien hace una señal y paramos y a veces hay detalles o cuestiones que uno quiere preguntar que bueno desplegarlos durante la intervención, y después al final va a haber un buen momento para hacer la presentación y después vamos a tener un largo momento para hacer preguntas, discusiones y en todo caso profundizar sobre algunas cuestiones que a ustedes les parezca de interés. ¿Sí? Así que, bueno, Vanessa. Bueno, gracias Mariano por la presentación y gracias a todos por estar acá. Días de la semana, ¿no? Todos ven desde ahí. Sí, porque acá hay como la columna, yo les diría que... Sí, vamos a hacer una cosa antes de empezar. ¿Quieren reubicarse de algún modo ahí atrás o todo el mundo ve? Porque estamos discutiendo si es de ahí o si es de acá. Siempre decimos que tenemos que cortar esta columna, pero suponemos que no va a ser bueno. ¿No? Puede ser peligroso. Así que les pedimos en todo caso que se reubiquen tranquilos y largamos. Acá también hay lugar también. ¿Sí? Para que no la vean ahí como si no van a ver una columna que habla.
si viene más al lugar con lo que yo digo. Bueno, vamos empezando. Con esto paso, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, la idea entonces de la presentación es contarles un poco el trabajo que estés haciendo en Ciudad de Buenos Aires con Fluidez Lectora, ¿sí? Hay varios acá que ya conocen del tema, ¿sí? Una referente, todo, así que bueno, sí, venimos, así que tengo compañía. La idea era presentarlo con Nancy y ahora les voy a contar por qué. Nancy está desde el inicio, el programa empezó con un piloto, ¿sí? En el año 2022 y Nancy Sorfo en ese momento era directora de primaria, ¿sí? De gestión estatal. Y bueno, empezamos con una experiencia piloto que después, bueno, se transformó en la propuesta que les voy a ir comentando. Así que bueno, hace bastante tiempo que trabajamos juntas, ¿sí? En el año 2022, bueno, todo este contexto lo iba a contar ella y seguramente tiene un montón de anécdotas y tenía, bueno, lamento, pero bueno, les voy a intentar recomponer un poco la situación, que fue como yo llegué también y cómo empezamos a articular y se empezaron a dar un montón de cambios a raíz de esto, pero en el año 2022, después de la pandemia, recuerdan, después de todo ese periodo bastante complicado, volviendo a las aulas, los resultados de las evaluaciones y los docentes manifestaban mucha preocupación, sobre todo en cuarto grado, ¿sí? Había un porcentaje muy alto de chicos que no leían y otro porcentaje de chicos que aún cuando leían lo hacían con muchísima dificultad. Sí, bueno, entonces en ese momento piensen que era todo la gestión anterior, ¿no? Otra ministra de Educación, todo, otro diseño curricular. Y en ese momento, bueno, me llamaron para conversar. Yo hacía bastante tiempo que trabajaba en Fluidez Lectora y estábamos armando un material con Ana María Borsoni que se estaba digitalizando. De hecho, todavía sigue todo ese proyecto en curso desde CONICET. Entonces, bueno, yo les conté cuál era el lugar desde el cual trabajo, que ahí les voy a contar un poquito. Yo trabajo desde la psicolingüística, la psicología cognitiva, que es un marco teórico, un paradigma que ahora confluye en lo que se conoce como la ciencia de la lectura, ¿sí? La ciencia de la lectura es un paradigma interdisciplinario, ¿sí? Que en los últimos, les diría, 10, 15 años se terminó de consolidar y tomó ese nombre porque justamente toma evidencia, confluye evidencia de muchísimos años de investigación sobre cómo aprendemos a leer y a escribir también, pero bueno, en particular se focaliza en la lectura por algunos hallazgos que seguramente ustedes han escuchado o han leído en notas, porque aparecen muchísimo en los diarios, de las neurociencias, ¿sí? Las neurociencias pusieron en evidencia muchos de los procesos que se estaban estudiando, ¿sí? A nivel más abstracto, ¿sí? Desde modelos teóricos, se hacían estudios experimentales y esos resultados avalaban ciertas teorías. Lo que hizo las neurociencias, para decirlo simple, fue mostrar una imagen. Esto es lo que sucede, mapearlo, ¿sí? Poner nombre a las zonas del cerebro que se activan cuando aprendemos a leer, cómo cambia la topografía de nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y escribir, ¿sí? Cómo pasamos de un cerebro lingüístico a un cerebro lector. Bueno, entonces toda esta evidencia que venía de años, desde la década del 60, 70 de la lectura, con el auge de las neurociencias se revisita, aparece muchísima evidencia y se termina de configurar este paradigma. Hasta ese momento, o les diría hasta el año pasado, mucho de lo que se hacía en lectura, en la enseñanza de la lectura en nuestro país, iba por otro lado, ¿sí? Desde otro lugar, mucho más desde el abordaje social y desde el uso de la lengua, y poco desde el abordaje de los procesos lingüísticos y cognitivos que ponemos en juego cuando aprendemos a leer y escribir. Entonces, bueno, un poco en esa reunión, para contarles el tema, tenía que ver con eso. Yo vengo estudiando la lectura, pero desde otro lugar. Bueno, un poco, imagínense, en ese momento fue bastante polémico, pero bueno, Nancy estaba muy preocupada. Sí, Nancy y bueno, muchas de las personas que trabajaban con ella y la ministra estaban muy preocupados, entonces decidieron hacer un piloto en ese momento en cuarto grado, ¿sí? Entonces tomamos en todos los cuartos grados una prueba estandarizada, ¿sí? De una investigadora chilena, una prueba que se usa mucho en lectura, ¿sí? Y lo que hicimos fue distinguir 3 grupos, ¿sí? Chicos que estaban en el nivel esperado, chicos que tenían que ir a un programa de alfabetización porque todavía no conocían letras, ¿sí? O sea, a ese nivel, y chicos que quedaban en un nivel intermedio, que fueron los que seleccionamos para trabajar en el programa de Fluidez Lectora.
Bueno, en paralelo, y ahí por ahí me pueden dar un poco de letra y contar y aportar, Julieta, todo lo que recuerdes de ese momento. Bueno, en paralelo había varios programas que funcionaban desde el ministerio y que articulaban, ¿sí? Estaban dentro de de la dirección de primaria. Uno de esos era el programa MACTE, ¿no? En ese momento los MACTE, que eran maestros acompañantes de las trayectorias, entonces empezamos a trabajar, ¿sí? En paralelo, mientras armábamos, fue todo, les digo, una vorágine de tiempo, fue entre abril, mayo que me llamaron para hablar, empezamos a armar materiales, porque la idea era entregar un material, hacer una intervención específica, entonces se tomaron las evaluaciones y en paralelo empezamos a trabajar con los MACTE, ¿sí? En qué es la fluidez lectora, ¿sí? Por qué era importante abordar con este grupo con el que pensábamos trabajar estas habilidades. Bueno, se formó un grupo que llamamos como referentes de fluidez lectora, ¿sí? Que continúan trabajando y de hecho son la parte, les diría, más importante de la implementación del programa. Así que, bueno, lamento por ahí que no esté Nancy para contar detalles, pero bueno, hay algunos por ahí después si quieren explayarse. Entonces se hizo el piloto en cuarto grado. Y los resultados fueron positivos, ¿sí? Los chicos había muchos cambios, pero digo, no solo cambios que eran cuantitativos, los docentes veían cambios cualitativos de los chicos en el aula, ¿sí? Chicos que no querían leer empezaron a querer participar, ¿sí? Aun cuando lo hicieron con dificultades, hubo un cambio muy grande en la dinámica adentro del aula, ¿sí? Bueno, fue todo un descubrimiento también de las estrategias que se desplegaban en el marco del programa, que muchas de ellas estaban como o mal vistas o habían entrado en desuso, algunas se recuperaron, se propuso una propuesta bien sistemática, después ahora lo voy a ir recuperando. Bueno, a partir de esta experiencia, en el año 2023, se decide llevar el programa a todos los terceros grados, ¿sí? Todos los terceros grados de gestión estatal y un grupo de privada, ¿sí? Un grupo de muestra de escuelas privadas que estaban priorizadas, de cuota cero, bueno, con diferentes características, ¿sí? Piensen que ahora lo vamos a ver en detalle, pero el programa implica todo un despliegue de recursos humanos, de materiales, ¿sí? Entonces ese fue creo que el primer hito en el 2023. El año pasado, ¿sí? En 2024, el programa se aplicó en tercer grado y a partir porque, bueno, de nuevo, en tercer grado también se vieron buenos resultados. Los programas de fluidez, de hecho, están pensados para que sean en tercer grado, ¿sí? Cuarto grado era una situación particular porque había muchos chicos que estaban desfasados, pero tercer grado se considera que es el momento en el que las habilidades de lectura tienen que empezar a consolidarse. Ahora vamos a hablar un poquito, tienen que poder sincronizarse los distintos procesos que se realizan cuando leemos, o sea, tenemos que dar paso al lector independiente. ¿Sí? Entonces, a partir de los resultados en tercero, se sostuvo la propuesta para tercer grado y el año pasado se sumó una propuesta para sexto grado, que si bien continúa lo de tercero, digamos, retoma algunas cuestiones, focaliza mucho más en la comprensión, en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, ¿sí? Entonces avanzamos en ese sentido, pero se sigue llamando, o sea que si ustedes lo buscan en la web, lo buscan en internet, se sigue llamando fluidez y comprensión lectora, ¿sí? Está la de tercero y la propuesta para sexto. El año pasado, también a raíz de todas estas experiencias, se trabajó, bueno, como Mariano dijo al inicio, en el cambio del diseño curricular. ¿Sí? El cambio del diseño curricular, entonces, a diferencia del diseño anterior, que sí, por supuesto, las habilidades de lectura siempre estaban, la comprensión estaba en el diseño anterior, ¿sí? La lectura, lograr la lectura independiente también estaba nombrado, o sea, no eran que el trabajo con fluidez refería aspectos que no estaban nombrados, pero no estaba explícitamente abordado como un contenido, ¿sí? En el diseño que está vigente, que entró en vigencia este año, la fluidez lectora ya aparece como un contenido que se tiene que abordar explícitamente. Ahora lo vamos a ver por qué eso es así, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos? Entonces, eso creo que es un hito que también da lugar a que el programa ya no es algo que se hace como en paralelo a lo que hacemos en el aula, sino que ya ahora empieza a dialogar con propuestas que vienen desde el diseño, ¿sí? O sea, como que tal vez este año es bisagra, les diría, por eso me parece que es un hito también en el cambio, en el desarrollo, en la implementación del programa, porque a diferencia de los años anteriores en los que el programa de fluidez se sostenía como una acción paralela
a prácticas del lenguaje, ¿sí? A la propuesta de enseñanza. Ahora, ya podríamos decir, tiene que empezar a dialogar, o es parte, ¿sí? Aunque esté intensificada, es un contenido que aparece en el área de lengua, ¿sí? Sí. Iba a decir eso, es un contenido en sí mismo. Es un contenido, sí, es un contenido que se tiene que abordar como proceso, pero lo tenés que abordar explícitamente, ¿sí? Bueno, y entonces, a partir de esto, en 2026, la idea, les voy a contar un poquito, vienen muchos desafíos porque es de revisar los materiales, revisar las propuestas y tener una perspectiva tal vez más a largo plazo de lo que esperamos con las implementaciones. Bueno, es importante esto, me faltó decirlo, pero toda la implementación del programa de fluidez, yo les dije recién, implica mucho en recursos humanos, los materiales. El programa de fluidez se sostiene desde el piloto con una evaluación de inicio, ¿sí? Que es como un diagnóstico inicial, y que se llama toma 1, toma inicial, ¿sí? En el marco de la formación, y una evaluación de diagnóstico final. ¿Cuál es la idea del diagnóstico final? Ponderar justamente el grado de avance que se logró con la implementación de un programa. Y además es una propuesta que sugiere, o que más bien, sí, sugiere, demanda, una capacitación docente intensiva, ¿sí? En el uso del material y en las estrategias, pero además el uso intensivo adentro del aula del material. No es un material que esté sugerido y queda ahí, cada tanto lo uso, sino que tiene que tener una frecuencia, una sistematicidad. Entonces implica mucho tiempo del docente, tiempo de los capacitadores, recursos materiales, ¿sí? Es toda una estructura, los referentes que van acompañando la implementación, ¿sí? Así que es muchísimo el trabajo que se hace con distintos equipos que se coordinan, ¿sí? Por eso para mí es interesante cuando alguien desde la gestión también lo puede ir contando, ¿sí? Si bien por ahí yo nada, estoy desde el inicio y conozco, hubo un montón de decisiones que se tuvieron que ir tomando, ¿sí? De a poco para hacer que todo esto pudiera funcionar, ¿sí? Y que se adecuara a los tiempos también del sistema escolar. Bueno, eso a veces es un gran desafío. Bueno, entonces, este es el mapa general. Ahora me voy a ir metiendo un poquitito en algunos aspectos más teóricos, ¿sí? Así que ahí interrúmpanme, hagan preguntas de por qué es importante, ¿sí? Abordar la fluidez lectora, esto que decíamos recién como un contenido, por qué decimos que tiene que estar nombrado de manera explícita en los diseños curriculares, por qué lo tenemos que abordar explícitamente. Cuando nosotros hablamos de las propuestas de fluidez lectora, tenemos que considerar que son propuestas sistemáticas y explícitas. Es decir, ponen foco, ¿sí? En una dimensión, en un proceso, y lo abordan, o sea, de manera tal que permitan que con un modelado, una práctica muy sistemática, las habilidades se consoliden, ¿sí? Entonces, eso es un primer aspecto de los programas de alfabetización, o sea, focaliza en las distintas habilidades que intervienen en la lectura de manera sistemática. ¿Para qué? Para lograr que con la práctica esas habilidades se incorporen y los chicos lo puedan leer y comprender de manera independiente, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije hace un ratito, y que todos los programas, ¿sí? De este tipo implican capacitación docente, ¿sí? Por más que uno tenga una formación general en los temas, uno no se forma como especialista en un tema en particular. Uno aborda los temas de desarrollo que implican el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, la lectura y la escritura. En cambio, cuando hablamos de un programa en particular, es como que miramos con una lupa un aspecto. Entonces, implican formación docente, implican darse ese tiempo para profundizar al menos en esta dimensión, ¿sí? Y por supuesto el desarrollo de materiales, ¿sí? Para sostener una propuesta de implementación que sea sistemática, explícita, que permita, o sea, que dé lugar a que el docente modele, necesitamos materiales que puedan sostener esas prácticas, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, pero el docente tiene que planificarse, pero hay muchísimo al trabajo. Imagínense que esto es una parte, aunque esté intensificado, decimos poner lupa o ponemos en foco esta habilidad, en realidad es una parte de todo lo que se tiene que hacer en el área de lengua, ¿sí? Entonces es muy importante contar con materiales que puedan, ¿sí? Favorecer el hecho de que yo implemente con la frecuencia que se requiere ese modelado, ¿sí? Cuando hablamos de fluidez lectora, vieron que yo hablé bastante de fluidez lectora, comprensión lectora, hay
ahí hay que empezar a distinguir como aspectos conceptuales, ¿sí? En general, la idea de fluidez lectora estuvo muy ligada a la idea de velocidad, ¿sí? Velocidad y a veces precisión, o sea, leer rápido y sin errores un texto. Eso tiene un fundamento, ¿sí? A nivel científico, a nivel de la evidencia empírica. La lectura, como les decía, no se estudia desde ahora con las neurociencias hace 5 años, sino que se viene estudiando hace muchísimo tiempo, sobre todo a nivel de los procesos cognitivos. Una de las primeras investigaciones estuvo a cargo lo llevaron adelante investigadores americanos y pusieron foco en el nivel de la palabra, ¿sí? ¿Por qué en el nivel de la palabra? Porque se observaba que los chicos que aprendían, digo, que desarrollaban habilidades para poder reconocer palabras sin dificultades, o sea, leían con precisión y con velocidad palabras, también tenían mejores desempeños en comprensión. Y por el contrario, ¿sí? Los chicos que tenían dificultades para leer palabras también tenían un bajo, o sea, por el contrario, tenían un bajo desempeño en comprensión. Entonces, había una asociación, una correlación entre las variables, entre la lectura de palabras y la comprensión. Entonces, desde esos primeros trabajos, se empezó a observar que había algo a nivel de este proceso, de este subproceso de la lectura, que era clave para poder habilitar o dar lugar a la lectura comprensiva, lo que se llamaba la lectura comprensiva. A partir de esos trabajos, mucho de lo que se hizo en educación y sobre todo muchas veces en intervención y sobre todo en evaluación de la lectura, puso foco en la lectura de palabras, ¿sí? Aisladas, o sea, listas de palabras, ¿sí? Entonces contar palabras. Bueno. Mucho de eso, aun cuando ya después, ahora les voy a contar un poquito cómo se siguió dando y cómo fue cambiando también el estudio de la fluidez lectora, sigue vigente, ¿sí? Por eso yo puse algunos mitos. Entonces van a escuchar, y a veces hay mucha confusión, por eso me parecía también interesante que esto es un momento para conversarlo, van a encontrar mucho de que se habla todavía a nivel de, o a veces en otras provincias, de otras propuestas, se habla de fluidez como sinónimo de velocidad, ¿sí? Entonces, a veces en eso sí hay que tener, al menos, estar atentos y cuando uno ve unas noticias que dicen, bueno, están hablando de fluidez lectora, sí fijarse qué están midiendo, cómo lo están observando, qué están teniendo en cuenta cuando hablan de fluidez lectora. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros hablamos de fluidez lectora, tomamos como las últimas definiciones, o sea, como punto de partida y como base, las últimas definiciones de fluidez, que incorporan en la definición otras variables que son claves para poder desempeñarnos con eficacia en la comprensión de textos, ¿sí? Entonces, hablamos de que en la fluidez intervienen la velocidad, ¿sí? Que es clave, por poder leer, poder avanzar. Si yo puedo avanzar en un texto con cierta velocidad, voy a poder avanzar más rápido y eso me va a permitir concentrar mi atención en las ideas que tengo que extraer de ese texto. Con precisión, ¿sí? No da lo mismo si yo leo una palabra que si leo otra, puedo entender hasta lo contrario. Pero además se incorpora una variable que tiene que ver con la prosodia. La prosodia es un aspecto del habla que en el año 2000 se empezó a estudiar en relación con el aprendizaje de la lectura, porque se observaba que los lectores, ¿sí? Que comprendían mejor, cuando se los escuchaba leer en voz alta, también tenían, ¿sí? En su expresión oral aspectos que hacían como percibir esa lectura como si ni siquiera fuera leída, como si estuvieran contando una historia, ¿sí? Tenían aspectos, o sea, aspectos orales del habla que aparecían en la lectura. Entonces ahí se abre todo una rama de estudios de la fluidez lectora que focaliza en la prosodia, no como un epifenómeno. Un epifenómeno era algo que podía suceder o no en la lectura, ¿sí? Antes, cuando se focalizaba en la velocidad y en la precisión, la prosodia era algo que sucedió o no, daba lo mismo. Lo importante era tener velocidad y precisión. Bueno, cuando se empieza a ver qué había de esta otra variable que incidía en la lectura, se empieza a encontrar una relación muy estrecha entre prosodia y comprensión. ¿Por qué? Porque lo que se observa es que, a diferencia del habla, en el lenguaje escrito yo no tengo mapeado todo sobre los aspectos de la entonación del habla, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, cambiamos la entonación, ponemos foco justamente para que la persona que nos esté escuchando sostenga la atención, pueda entender lo que estamos diciendo.
En el lenguaje escrito, ¿sí? Tenemos los signos de puntuación, los signos de exclamación y de pregunta, pero no hay las pausas marcadas por puntos y comas, pero no se expresa si el personaje está triste, si está contento, ¿sí? Aspectos que nosotros sí marcamos cuando estamos hablando con otras personas. Pero, sin embargo, estos aspectos del lenguaje oral sí aparecen en la lectura en la medida en la que vamos comprendiendo lo que vamos leyendo, ¿sí? Cuando vamos procesando la información del texto y nos damos cuenta que el personaje está en una situación complicada o que está triste, cambiamos el tono, decimos, ¿sí? Eso es lo que es la intersección que hay entre estas habilidades, velocidad y precisión, y prosodia. Es decir, necesito ambas, ¿sí? Para sostener un proceso de lectura eficaz. Entonces, a partir de esto, es que cuando hablamos de fluidez, esto lo van a ver, seguramente si leen algo del diseño curricular también va a aparecer, bueno, las que me escucharon, todos los que estuvieron de profe en las clases, sí, el modelo de la cuerda. Está Mariano, lo conoce bien. El modelo de la cuerda tampoco es nuevo, ¿sí? Entonces, Porque viene al seminario se tienen que acordar del sí, modelo si de no la se cuerda. acuerdan del modelo de la cuerda, Es que no estamos en vinieron, problemas, vinieron es que no al pasaron por el seminario. Esta Fermina Es clave. Es permanente. clave y permite entender un montón de cuestiones. Cuando nosotros hablamos de velocidad y precisión, estamos acá, a este nivel, a nivel de la palabra. Son procesos que se consideran, o es un subproceso, que se considera como de base en la lectura. Es decir, yo necesito desarrollarlo. Y necesito, además de desarrollarlo, necesito consolidarlo de manera tal que se desarrolle de manera automática. Automática significa sin dificultades, con eficacia, ¿sí? Si yo cada vez que voy a leer un texto me encuentro con dificultades para leer una palabra, focalizo toda mi atención en la lectura de un texto, voy a encontrar ese efecto que observaban los investigadores. Mi comprensión va a caer, ¿sí? Entonces, hay un aspecto en el que esta variable es central. Por eso, en este modelo de la cuerda, ustedes lo ven que están representados por una soga, ¿sí? El modelo de la cuerda toma esta metáfora de la soga para hablar de qué hacemos los lectores cuando nos transformamos en lectores visibles. Entonces, dice, si desmenuzáramos esas habilidades, ¿qué encontraríamos? Bueno, así, en líneas generales, a grandes rasgos, encontraríamos dos subprocesos. Uno tiene que ver con el reconocimiento de palabras. Este aspecto, que les digo que es central, es base, es importantísimo para poder acceder a la información que tiene un texto escrito, necesito trabajarlo en el momento de la enseñanza, se puede automatizar, pero además hay otros aspectos, esta soga que está acá en la parte de arriba, que no se automatizan nunca, ¿sí? Que son siempre estratégicos. Tiene que ver con el conocimiento del vocabulario, las estructuras de la lengua, el conocimiento discursivo, el conocimiento del mundo, ¿sí? Son procesos que están relacionados con la comprensión del lenguaje y que se vienen desarrollando desde la oralidad, ¿sí? Entonces, estas dos habilidades, estas dos grandes que se le llaman las dos subhabilidades, ¿sí? De la lectura, los dos subprocesos que intervienen en la lectura, en un momento se tienen que sincronizar, ¿sí? Para poder leer con eficacia, yo necesito, ven ahí que se ve la soga que se empieza a enroscar, necesito sincronizar estos procesos, necesito poder leer, procesar las palabras con eficacia, pero poder concentrar toda mi atención en la comprensión del texto, ¿sí? Necesito desarrollarlos, decimos, en paralelo. Bueno, la prosodia se empezó a estudiar como una habilidad que daba cuenta justamente de cómo estas habilidades empezaban a sincronizarse, ¿sí? En la medida en la que yo tengo automatizado algunos procesos, puedo entonces focalizarme más en la comprensión, ¿sí? Procesar la información, y empiezan a aparecer estos aspectos del habla de los que decíamos. ¿Y en dónde se van a observar en particular? En la lectura en voz alta, ¿sí? Cuando nosotros pasamos muy rápido en la enseñanza de la lectura en voz alta, las primeras palabras, a la lectura en silencio, no podemos observar o perdemos de vista, ¿sí? Ya no es visible, cómo estos procesos se empiezan a sincronizar. Entonces, los programas de fluidez tienen la particularidad de que se abordan, ¿sí? Centrando la intervención en la lectura en voz alta, ¿sí? Ahora lo voy a decir. Entonces, para ir recapitulando, que si hay preguntas me interrumpen. Abordamos la lectura como un proceso cognitivo, ¿sí? Vieron que yo recién decía, ¿puedo centrar mi atención? Bueno, eso es porque nosotros ponemos en juego habilidades más generales que sostienen el procesamiento de la información. Entonces, hay procesos lingüísticos, pero también procesos cognitivos a nivel general que tienen que entrar en juego.
La fluidez, entonces, en la fluidez confluyen el reconocimiento de palabras y la comprensión. Yo no puedo decir que un lector es hábil si no está logrando comprender lo que lee. O sea, no se trata la fluidez de una carrera de velocidad, de leer rápido, de leer lindo, sino que el foco siempre tiene que estar puesto en la comprensión. ¿Sí? Sí. Pero entonces la prosodia sería como un indicador de comprensión. ¿Verdad? También, sí. Sí, está Es un relacionado. producto de la comprensión, porque vos decís que necesitas Bueno, hay de los dos, hay evidencia de los dos. La evidencia en ese sentido, en cuanto a la prosodia, es bidireccional. Hay modelos teóricos que lo que hacen es ver, si yo tomo como la variable dependiente, para ponerlo así, la variable dependiente es con la que contribuyen otras, para decirlo simple, ¿sí? Entonces, la variable dependiente a donde queremos llegar siempre con la lectura es a comprender un texto. ¿Sí? Entonces, los estudios lo que ven es que hay una incidencia cuando aparecen estos rasgos del habla, ¿sí? Que cambian la entonación, que pueden colocar las pausas, ¿no? Es un indicador de comprensión, incide en la comprensión directamente, ¿sí? ¿Incide o es una consecuencia? Incide, hay evidencia de que incide, pero también en la medida, ¿sí? También en la medida en la que yo comprendo, puedo resaltar algunos rasgos, por ejemplo, los cambios de entonación que hacemos por la emoción que está atravesando un personaje o por el ritmo que les damos a la narrativa, es una consecuencia de la comprensión. Por eso se lo toma como un fenómeno que da cuenta de esto, de que procesos automáticos y procesos más, ¿sí?, de la soga de arriba empiezan a entrar en relación, ¿sí? Hay evidencia en los dos sentidos. ¿Se entiende? Superficial podría ser, bueno, una cosa muy efectiva, que el chico una caracterización muy marcada, poniendo la exclamación. Pero ¿qué es el indicador más profundo de prosodia? Las pausas son un indicador de prosodia. El primer indicador de la prosodia son las pausas. ¿Sí? El ritmo, las pausas, que lo vamos marcando con las pausas. La ubicación de las pausas es central en la lectura, porque van dameando procesos que hacemos a nivel sintáctico. Se llama el parsing sintáctico. Si yo ubico una pausa en un lugar que no es opcional, hay posiciones estratégicas para las pausas, ¿sí? Que más allá de todo, la prosodia supondría reconocer un trasfondo que tiene el texto, la emocionalidad. Sí, eso es la parte de la entonación, ¿sí? Eso es la parte que nosotros decimos como la expresividad. Entonces, tenemos por un lado las pausas, ¿sí? Por otro lado, la velocidad, que va a ser central, porque es lo que va a ir marcando un ritmo. Y por otro lado, la entonación. Yo necesito, ¿sí?, hacer cambios entonacionales. Algunos de ellos van a tener que ver con cuestiones que ponen foco en aspectos emocionales, ¿sí? ¿Se entiende? Eso tiene que ver con cambios más a nivel de, que envuelven, si se quiere, a la emisión que estoy dando. ¿Se entiende? Las pausas afectan a la palabra y a la relación entre palabras, ¿sí? Yo necesito ir haciendo pausas que corten unidades, ¿sí?, que me permitan procesar esas unidades. Si yo corto la, casa, ¿sí?, o casa, las pausas empiezan a entrecortar toda la emisión de manera tal que es difícil sostenerlo en la memoria operativa y operar con esa información. Eso es lo que explica que las pausas incidan en la comprensión lectora. Sí. O sea, tendría que ser como la parte lingüística, es decir, entre los representantes y los representados del objeto o de la palabra que fluya. Algo semántico que tiene que ver con lo semiótico. Digo, en un momento que fluye el momento de la prosodia, es la parte sintáctica que va a promocionar. Claro, vos tenés que procesar los signos, ¿sí? Vos tenés que, o sea, técnicamente le decimos la decodificación. Vos tenés que decodificar. A eso le decís el representante, o sea, el signo. O sea, la parte de cómo esa palabra, la tengo que reconocer. Tengo que recuperar, claro, ahí va a haber procesos que van a empezar a intervenir. Al alumno, al chico, al que está haciendo la construcción Sí. de la oración, la sintaxis, la prosodia, para esa fluidez que va construyendo. Bueno, ahí empiezan a aparecer, vos ahí estás sacando un tema que tiene que ver, cuando hablamos ya del signo lingüístico, ahí van a empezar a aparecer otras cuestiones. Porque yo no solo tengo que decodificar, para poder comprender un texto, no solo es que desarrollo velocidad y precisión y que puedo leer bien, el vocabulario va a ser central, ¿sí?, que yo conozca esa palabra y pueda acceder al significado, ¿sí?, de esa palabra en contexto va a ser central para que yo pueda comprender. O
sea, yo puedo desempeñarme muy bien en la lectura, pero cuando encuentro un texto que tiene palabras nuevas, por más que yo sea muy buena y tenga todas las habilidades consolidadas, esa variable va a incidir directamente en la lectura. Por eso puede incidir también en la lectura. Puede ser que yo empiece a dudar, que haga pausas adentro de la palabra, que los chicos estiren, ¿sí? O a nosotros nos puede suceder, ¿sí? Que dudemos, volvamos a releer la palabra. Entonces, eso es un aspecto que estaría como afectando, si dijéramos las variables, esta soga de abajo. Pero al mismo tiempo, por más que yo la pueda decodificar, porque ya soy un lector experto, si yo no sé lo que significa esa palabra, eso va a interferir en la comprensión, ¿sí? Es como un ruido, pero Claro, por eso la lectura es uno de los procesos la producción de textos también, tanto la comprensión como la producción son los procesos más complejos, ¿sí? Por eso decimos que se desarrollan a lo largo de toda la vida. Nunca va a ser suficiente. O sea, me encantaría poder decir, listo, llegamos a este nivel certificado de que vas a poder comprender todo a lo largo de tu vida. No. Hay muchísimas variables, el conocimiento del mundo que tengo para poder entender un texto, el conocimiento discursivo del género, o sea, hay muchas variables que inciden en la comprensión de un texto, ¿sí? Una pregunta, ¿tenías una pregunta? Sí, no, pero me está imaginando la comprensión del texto literario y teatral, Sí, en donde es fundamental Sí. esto que estaban comentando, ¿no? Porque de eso va a depender de la interpretación, cómo se va a mostrar. sí, Entonces, por ahí vemos la misma obra teatral representada de maneras súper diferentes y quizás tiene que ver con esto, ¿no? Con interpretar de alguna forma u otra, de acuerdo a lo que decías, ¿no? La experiencia lectora, el conocimiento del mundo. Todo y aún interpretando un mismo texto, vos podés tener variaciones. Por eso les digo, esta parte como expresiva o de la calidad que tiene la prosodia, lo que hace que a mí me interpele eso que estoy escuchando, puede haber variaciones, ¿sí? Puede haber variaciones en la interpretación, uno pone más foco en una palabra, el otro la estira, el otro marca mucho más, pero es dentro de un rango que te lleva al texto, ¿sí? Se entiende que está focalizando o te das cuenta que el lector está comprendiendo lo que está sucediendo en ese momento del texto teatral. Y también Los textos teatrales se usan mucho en los programas de fluidez. De hecho, hay programas, ahora les voy a contar un poquito cómo se trabaja en Ciudad, pero en otros países hay programas que focalizan, no sé, teatro leído. Entonces es radio, teatro, ¿no? Entonces, sí. No, digo que también el texto impone su propio límite, Sí. ¿no? Como la comprensión, Sí. no podemos divagar que esto quiere decir tal cosa. Ujú. El texto impone el límite de lo que quiere decir. Sí. Sí, lo mismo que con las estructuras sintácticas, Claro. ¿sí? Uno puede tener cierta, por eso yo les decía, las pausas pueden ser, hay algunas que se dicen pausas correctas, opcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos pausas, ¿sí? Para marcar, por ejemplo, ponemos foco, a veces ponemos una pausa, cortamos el sujeto del predicado, ¿sí? No es que en la escritura va a haber una coma, pero nosotros lo ponemos porque ponemos foco, ¿sí? Susana, ¿sí? Digo, y seguimos, ¿por qué? Porque le ponemos, hacemos el dramatismo, entonces usamos, eso es opcional, pero nos permite sostener, poner foco en esa información para continuar la siguiente. Esos usos, claro, bueno, también, bueno, esos usos son estratégicos, los decidimos, aun cuando sean milisegundos, los planificamos, ¿sí? Para poder decir, bueno, en la lectura, hacer todos esos procesos es sumamente complejo. Entonces, enseñar fluidez, en parte, tiene que ver con esto. Enseñar a los chicos, por eso los programas trabajan explícitamente, andamiando y modelando, ¿sí? Entonces, yo les decía, la lectura en voz alta. La lectura en voz alta va a aparecer para que los chicos practiquen. Una de las bases de la fluidez tiene que ver con estos procesos que se tienen que automatizar. Entonces, la práctica es como un requisito, ¿sí? Pero además, el modelado. Yo tengo que ver a alguien, cómo leo, dónde pongo la pausa. Entonces, ahí es donde aparece y es central la lectura en voz alta, de parte del docente y los chicos practicando para poder darnos cuenta de que van avanzando e incorporando esas habilidades. Perdón, ¿sí? entonces ahí Sí. sería como podría ser una fractura, una ruptura de lo que pasa. Yo soy profesora de nivel medio, Ujú. soy licenciada en comunicación y vengo justamente a las charlas a ver qué pasa con los profes de lengua en el aula o en literatura. Armo cosas para los chicos, preparo proyectos para docentes Ujú. en bibliotecas y sala digital en una escuela. Veo que cada año va cayendo el tema de la lectura y los preparo las previas, las historias, y me preocupo porque lean. Y aquí salgo de la escuela y vengo para acá. Mm.
Pero lo que vi me parece interesante. No, Sí, dejemos los, sí, sí, los comentarios, dejémoslo para un poco para después, y en todo caso vayamos a echar alguna pregunta que tiene que ver directamente sobre lo que está desarrollando. Ahí nos contás. Después lo retomamos, ¿sí? Para no cortarlo, ¿sí? Vamos. Yo te quería preguntar, porque vos interpreto que vos haces poco en el tema de la palabra. Todo esto de la cuerda de la conciencia fonológica, se supone que los chicos lo fueron trabajando en primero y en segundo y llegan a tercero con eso ya Sí, resuelto. claro. Estas habilidades, o sea, si nosotros habláramos, o sea, yo hablo, porque tampoco o sea, podemos seguir hablando después si quieren. No, lo no, no. retomamos. Claro. Bueno, ahí se me cortó, pero ven que acá dice reconocimiento de palabras. Acá adentro hay casillas más Sí, la chiquititas. conciencia Estas subhabilidades, ¿sí? que están en común entre la lectura y la escritura de palabras, son habilidades que se empiezan a desarrollar en el nivel inicial. La conciencia fonológica, en particular, que aparece ya en el diseño inicial, se puede empezar a trabajar desde la oralidad, desde sala de 3, ¿sí? con rimas, y después se puede ir sistematizando. Estas habilidades sostienen la lectura, el reconocimiento, lo que se llama el reconocimiento de palabras. Sobre estas habilidades y esto, modelo de la cuerda, hay consenso en todas las lenguas. Eso es importante, ¿sí? Hay una investigación que seguramente en otros seminarios ya la debemos haber nombrado un montón de veces, que es del 2000, la hizo el National Reading Panel, hizo una revisión, ¿sí? Y después de eso igual hay un montón de estudios y de otros metaanálisis. Los metaanálisis son estudios muy sistemáticos que lo que hacen es revisar la evidencia, ¿sí? Entonces dicen investigaciones en las que haya grupo experimental, grupo control, investigaciones en las que se reporten las evaluaciones, que las evaluaciones sean evaluaciones estandarizadas, o sea, un montón de requisitos, y sobre eso, ¿sí? se revisa la evidencia, ¿sí? Se arma un corpus. Bueno, en el año 2000, bueno, un poco antes, ¿no? se reunió un grupo de investigadores en Estados Unidos a los que se les pidió específicamente que relevaran cuáles eran las habilidades centrales que debería tener un programa o una propuesta de alfabetización, ¿no? de enseñanza de la lectura y la escritura, para decirlo. Bueno, en esa investigación, ¿sí? se relevaron estudios en todas las lenguas, y se confluyen en que estas son las habilidades de la comprensión, del desarrollo del vocabulario, conciencia fonológica, las habilidades de decodificación específicamente, bueno, el conocimiento de las correspondencias, entre otras, fluidez lectora, ¿está? Entonces, hay muchísima evidencia, no es que esto sea algo del español, este trabajo no es de acá, hay muchos trabajos en español. En Argentina, en los últimos años, hay bastante. En España hay muchísimo. Hay estudios contrastando lenguas. Bueno, hay muchísima evidencia, digo, por si a alguien le interesa. Después podemos pasarles trabajo, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, esto un poquito ya se los dije. Practicar la lectura, ¿sí? Los programas de fluidez más tradicionales, ¿se acuerdan que yo les dije? Se inició con esta idea de la velocidad y la precisión, leer palabras, listas de palabras. Entonces, todos tenían como de base, que era lectura en voz alta y lectura repetida, se decía, el programa de lecturas repetidas, ¿sí? Se leía el texto, mejor dicho, las palabras muchas veces. ¿Por qué? Porque eso lo que hacía era consolidar también el conocimiento ortográfico de las palabras. Piensen en lenguas de ortografía más opacas, como el inglés, el francés. Entonces, había muchísimo de eso. En los últimos años, con todas estas revisiones, con el auge de la ciencia de la lectura, también se empezó a estudiar muchísimo cuáles son las propuestas más eficaces, ¿sí? Bueno, y hay un trabajo que yo siempre lo cito, también de metaanálisis de unas investigadoras que son europeas, no me acuerdo si creo que son griegas, me parece que son griegas, pero ellas focalizan específicamente en los programas de fluidez, ¿sí? Entonces dice, bueno, sí, hay algo de repetir la lectura que es fundamental, de repetir en el sentido de que necesitamos practicar para poder consolidar las habilidades, ¿sí? Pero además hay un andamiaje. Si nosotros decimos que en la fluidez tienen que, o sea, articular estas habilidades de nivel inferior y las de arriba, o sea, estas dos sogas, ¿sí? Que se le conocen como habilidades de nivel inferior y de nivel superior, o sea, las automáticas y las que siempre van a ser estratégicas, necesitamos programas que articulen propuestas. Entonces empiezan a relevar algunos programas, que de ahí es donde sale también la propuesta de Ciudad de Buenos Aires, en los que se incorpora también, o sea, no es solo repetir la lectura, practicar la lectura en voz alta, leer lindo, leer un poco más rápido, leer a cierto ritmo, sino que se hace un andamiaje y un modelado en la comprensión, porque es el aspecto, en definitiva, en el que queremos que los chicos pongan foco.
¿sí? Entonces se hace como un mix, así que si ustedes ven el programa de fluidez lectora, van a ver que se incorporan aspectos de una estrategia, ¿sí? Que también, sobre la que hay muchísima evidencia, que es la lectura dialógica. ¿Sí? La lectura dialógica es una estrategia para andamiar el desarrollo de la comprensión lectora desde el nivel inicial, porque se puede trabajar cuando los chicos no pueden leer de manera independiente todavía, y incorpora momentos de modelado, ¿sí? De andamiaje se llama, ¿sí? Antes, durante y después. Es una lectura que el docente lleva adelante, o sea, el docente lee en voz alta, modelando en distintos momentos. Al principio activa los conocimientos previos, trabaja el vocabulario, después lee el texto haciendo algunas pausas estratégicas para ayudar a relacionar la información y a focalizar en la información más relevante, y después se vuelve sobre el texto, se vuelve a hablar del texto y se hacen actividades, o se responden preguntas, o se vuelve a contar de otra manera, ¿sí? Eso se puede repetir. Entonces, sobre esa base, ¿sí? Van a ver que en el programa de fluidez lectora que se implementa en Ciudad de Buenos Aires, se sostiene como esta idea del modelado al foco fuerte en la comprensión, pero es como que se agregan ciclos. En el medio, además de que el docente va a modelar, ¿sí? O el referente, quien esté trabajando con los chicos, va a modelar la comprensión, se va a dar lugar a la práctica de la lectura en voz alta, ¿sí? A repetir esa lectura. Entonces, primero muestro, modelo, pongo foco en la comprensión y en el vocabulario, que insisto, son las habilidades centrales, ¿sí? En un momento, la soga de abajo va a ser clave, porque la tenemos que desarrollar, pero el foco siempre es la comprensión. Y eso no hay que perderlo de vista, porque no se trata de vuelvo a decir, no es una carrera de velocidad, no es leer lindo, es que podamos procesar la información de los textos, podamos concentrar nuestra atención, sostener nuestra atención a lo largo de la lectura de un texto para después, por ejemplo, terminar de leer, poder hacer comentarios, poder recuperar la información, indagar, relacionar con otros textos, o sea, aprender a partir de los textos, ¿sí? Una pregunta. Sí. Disculpe, en el programa ese de fluidez lectora, en la planificación, ¿hay un tiempo que se lo tenga que dedicar en cada clase o es indistinto? Sí, hay un tiempo sugerido, o sea, un tiempo que se estima para una lectura de este tipo, va a depender mucho, obviamente, del tipo de texto. Al principio van a ser son muy cortitos, entonces es mucho más breve, pero al mismo tiempo, aun cuando al principio los textos son más breves, a veces entrar en la dinámica es más demandante, ¿sí? Se estima que en 30, 40 minutos uno puede hacer todo este A abordaje, mí me pasó, ¿sí? tuve una experiencia de práctica Ujú. de lo que es educación bilingüe Ujú. y teníamos que leer textos en inglés, por ejemplo, relacionándolo con lo que es español. Y me pasó que una docente me dijo que encima era como la tutora, Ujú. me dijo que como que no tome mucho tiempo en lo que es la lectura del texto. Y a mí me parecía, digamos, como que sí, es importante, digamos, que los chicos comprendan. Y bueno, pasa que también cuando uno está como practicante tenés poco tiempo como para conocer lo que es el aula. Pero a mí esto que estás diciendo, me quedó esa duda, digamos, si hay un tiempo en la clase para Sí, tiene que haber un tiempo destinado a esto. lo O sea, que es lectura o... esto te lo puedo decir yo, si suponete, yo lo que le digo a mis alumnas, ¿sí? Las que están formándose, o también con las que por ahí me conozco en posgrado. La lectura para mí no es una actividad que se haga, bueno, antes de salir, cuando los chicos están, hay que dedicarle un momento y tiene que ser un momento que sea propicio. Uno no puede dejar la práctica de la lectura para salir cuando los chicos, no sé, antes de salir al recreo, que los chicos están ansiosos. ¿Por qué? Porque hay factores, ¿sí? Acá no, bueno, no pero van saliendo, lamento, pero van saliendo un montón de cuestiones. La lectura también está afectada por factores externos en la tarea, ¿sí? Acá nosotros estamos focalizando como adentro, es como si estuviéramos pensando en ese lector todas las habilidades que necesito desarrollar pero también hay factores externos, la motivación, la actividad que me propone el docente, el ambiente de trabajo para esa tarea, ¿sí? Si yo estoy en un ambiente en el que hay ruido, ahora además estoy ansioso por salir al recreo, y no va a ser un espacio beneficioso para él, no propicia la lectura, el tipo de lectura que queremos que los chicos hagan. Entonces, a veces eso para mí sí es algo que en la educación tenemos que prestar atención, porque a veces queremos motivar un proceso, pero no elegimos los momentos adecuados o las estrategias adecuadas, ¿sí? Es como que estamos dando el mensaje contrario. Bueno, la lectura es algo que o sea,
No lo decimos así, lo hacemos con la mejor intención, pero en realidad el mensaje, si uno pone el subtítulo, la lectura es algo que lo hacemos rápido antes de salir, a último momento. No, claro, o en algún momento que tenga un hueco. No, la lectura tiene que ser el foco y de hecho creo que debería, a mi criterio, debería ser el foco hasta de todas las áreas. Vos podés partir de un texto, un mismo texto que vos en lengua lo podés abordar en términos de los procesos, del vocabulario, de las estructuras discursivas, estructuras sintácticas, la lectura en voz alta, en naturales puede dar paso al trabajo con contenidos, ¿sí? Entonces, eso creo que todavía nos falta explorarlo, ¿no? En el área, ¿no? Pensando en la didáctica más que nada. En la práctica están convocadas, por ejemplo, los maestros y las maestras bibliotecarias para trabajar, para interactuar con el docente de grado, ¿o no? No, hasta el momento, algunos bibliotecarios sí vinieron, ¿no? Por ahí Julieta puede contar, vos después si querés, ahora cuando se deje, Julieta tiene mucha experiencia en la implementación, entonces por eso la nombro y la miro, pero algunos bibliotecarios se han acercado, hay idea, ahora en esto que yo les decía, no sé cómo estamos de tiempo, vos decime, ir cerrando. No, Ah. descripción. Sí, Bueno, al cierre. En 10 minutos. Bueno, En 10 10 minutos, queremos bueno. abrir la pregunta. Hay ideas como a futuro para mí es un espacio, sí, es un espacio rico. Algunos bibliotecarios sí se acercaron y tienen interés, otros. Poner una pausa en el contenido de la Sí, escuela. sí, eso hay que empezar a También articular. los docentes se están apropiando del plan, entonces ahora cada vez se animan a abrirse más y a compartir con los bibliotecarios. Los bibliotecarios también están teniendo interés porque ven el avance. de Claro, los seguro, chicos. Entonces se va a ir armando equipos. Bien. Seguramente. Claro, pero perdón, también tiene que Espere, ver con el marco teórico de cada docente. Esperen. Sí, en la O sea, formación si el inicial. docente tampoco se capacita, queda como rezagado, atrasado. Bueno, pero Esperen, no, pero, por favor, no, por favor, no, por favor. Por favor, lo que vamos a hacer, no, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo le puedo decir a Vanessa que vamos a 10 esperen, minutos. vamos a hacer 10 minutos. Vanessa va a terminar de presentar en qué consiste después cómo Sí, se desarrolla el programa en términos más operativos, más Sí, visibles, ahí les cuento. y después abrimos a preguntas y comentarios. ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces les dije, combina esto de la lectura dialógica, o sea, también la comprensión, y es como si adentro, ¿sí? Tuviéramos estas prácticas de lectura en voz alta. ¿Cuáles son específicamente las estrategias que se proponen? La lectura en eco, ¿sí? El docente son textos más cortitos, textos que están pensados para leer en eco, lee una frase, los chicos leen, ahí el desafío está en llevar la atención al texto, ¿sí? Son las etapas iniciales. La lectura coro, ¿sí? Lectura al unísono, se leen textos todos juntos. La lectura compartida en parejas, ahí aparecen historietas, obras de teatro breves, ¿sí? Y llegar a la lectura independiente. Es como que variando estas estrategias, pero siempre se llega a la lectura independiente. ¿Sí? Es como que se repite la lectura, pero la idea es variar la estrategia con la que se va modelando. Muy bien. ¿Qué tiene? Como esto ya se los dije un poquito, tiene el programa, tanto en tercero como en sexto, incluye un libro de lecturas con actividades, o sea, textos y actividades sobre esos textos, guías para el docente y capacitación, ¿sí? Continua. Hay un seguimiento y capacitación que se viene sosteniendo desde el piloto. Este es el material de tercer grado, ¿sí? Son 40 encuentros, lo llamamos, ¿sí? 40 sesiones, encuentros, como le quieran llamar, que van avanzando en términos de progresión de complejidad, ¿sí? No están puestos aleatoriamente, sino que se busca ir, o sea, siempre variando los géneros, pero progresando en complejidad. Los criterios para avanzar en complejidad tienen que ver con criterios, extensión de los textos, el vocabulario, los géneros, ¿sí? Bueno, perfecto. Y las estrategias también se van variando, ¿sí? Este es el de tercero. No, y ahora les voy a mostrar un poquito del de sexto, se lo voy a contar un poquito por arriba, pero este es el de tercero. Todos los textos están tomados, ¿sí? De los temas del currículum, o sea que dan lugar al trabajo a veces con otras áreas, ¿sí? Aun cuando la propuesta se implementa en lengua. Bueno, y todos tienen un trabajo después de los textos para abordar el vocabulario o comprensión lectora. No es exhaustivo el trabajo con comprensión lectora y con vocabulario. Mucho de lo que se tiene que continuar trabajando tiene que ver con sugerencias que hacemos al docente muchas veces en las capacitaciones. Por eso, sí, para mí es centrar la formación de base, porque esto es una propuesta, es algo que focaliza en una habilidad, pero no es todo, ¿sí?
gran parte de lo que va a suceder o lo que va a generar, digamos, el impacto o que puede cambiar, digamos, estos resultados que vemos que los chicos avanzan en el sistema educativo y con dificultades muy graves para comprender textos y aún para leer. O sea, yo les diría que muchos no tenemos una evaluación de fluidez en secundaria, pero seguramente si la tomáramos encontraríamos que hay muchos chicos que tienen dificultades a nivel de la decodificación todavía, ¿sí? Entonces, el foco está en la comprensión, como les decía, pero no es exhaustivo, ¿sí? Hay muchas cuestiones que se pueden continuar trabajando a partir de los textos. El trabajo con vocabulario es necesario retomarlo, ¿sí? El vocabulario, por más que lo trabajemos en un texto, para poder incorporarlo a mi léxico mental necesito verlo, usarlo, ¿sí? Tener oportunidades de uso de esa palabra. Bueno, este es el material para sexto grado. El material para sexto grado, a diferencia del de tercero, incorpora el trabajo con estrategias a partir de una propuesta, no me voy a extender mucho para que podamos cerrar, pero que se llama LEC, Lectura Estratégica Colaborativa, ¿sí? Si lo buscan en online lo van a encontrar. Esta es una adaptación, hicieron una adaptación en Chile, nosotros adaptamos un poco la propuesta. La idea es trabajar con 4 estrategias. Y ¿por qué tomamos este modelo para trabajar las estrategias de comprensión? Hay muchos, hay variados, ¿sí? Tomamos este modelo primero porque hay muchísima evidencia en otras lenguas y también en español, pero además porque es un modelo que también toma como base la intervención esta que yo les decía antes, durante y después, y aborda las estrategias, ¿sí?, de comprensión lectora, ¿sí?, en esos 3 momentos de andamiaje de la comprensión, ¿sí? Entonces es como una continuidad del programa de tercero, pero aborda en ese sentido géneros y textos más complejos, ¿sí? Y el material de sexto, a diferencia, porque estas son las 2 guías, que estas las pueden encontrar online, a diferencia del de tercero, el material de sexto no tiene, o sea, tiene una progresión marcada, pero está pensado también para abordar grupos de textos, ¿sí? Uno podría abordar transversalmente, por ejemplo, agrupar un texto narrativo, un texto expositivo, una noticia, ¿sí? Y porque son temas, ¿sí?, tópicos que se interrelacionan entre los grupos de textos que fuimos seleccionando. Muy bien. Esto un poco tenía que ver con la implementación del programa, que alguien me estuvo consultando. La frecuencia sugerida para implementar el programa en Ciudad de Buenos Aires inicia siempre en marzo con el diagnóstico inicial. En abril, mayo empiezan las capacitaciones, llega el material al aula y la sugerencia es realizarlo 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Ese es el rasgo sistemático que les decía, ¿sí? Un programa específico para trabajar una habilidad no tiene sentido si lo hacemos una vez o saco una fotocopia cada tanto o intensifico una vez. Necesito hacerlo de manera sostenida en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de habilidades muy complejas que no se desarrollan. O sea, yo no puedo desarrollar mis habilidades, por más que tenga ganas y me siente porque estoy muy preocupada de un día al otro porque tengo que estudiar para un examen, no voy a desarrollar todas las estrategias que no desarrollé en 8 años. Necesito tiempo, práctica, modelado, alguien que me enseñe, alguien que me muestre y que haga visible algo que evidentemente todavía no tengo incorporado. Bueno, y finalmente se evalúa, ¿sí?, la implementación. Bueno, estos son algunos de los resultados, esto ya se los dije, una toma de inicio, una toma final. En el piloto hubo una evaluación intermedia. Lo ideal es, y se sugiere en la guía del docente, tener una evaluación intermedia, porque piensen que es un programa que dura todo el año, ¿sí? Entonces, cuando tenemos o podemos escuchar a los chicos, ¿sí?, leer a mitad de año, podemos hacer ajustes. Sabemos qué habilidades, ¿sí?, en las que necesito hacer hincapié todavía, les está costando leer palabras, leen con muchas pausas adentro de la palabra, entonces puedo focalizar a ese nivel, ¿sí? El programa trabaja en todos los niveles, a nivel de la palabra, de la oración y del texto. Entonces hay propuestas que se pueden ir retomando para ir consolidando las habilidades. Perdón, María, pero sí. Estamos haciendo la toma intermedia de los chicos que estaban muy Bien. alejados a principio de año. Bien. Estamos focalizando. Hicieron eso, perfecto. Eso no está, o sea, desde el Ministerio de Educación, volviendo a la parte de gestión, a la parte de Nancy, desde el Ministerio lo que se hace, o sea, es reportar estas 2 evaluaciones, ¿sí? La toma esta que dice Julieta quedó como sugerida y la idea es que los docentes lo puedan implementar, pero no se reporta, o sea, no hay datos, ¿sí?, Claro, sistematizados del ritmo de avance hacia mitad de año. Pero bueno, eso es una pena.
Bueno, ¿qué se mide? ¿Qué aspectos, como les decía? Van a ver, en este momento, les digo, hay muchas provincias trabajando con fluidez lectora, ¿sí? Córdoba tiene una evaluación de fluidez, Mendoza tiene un censo de fluidez, Mendoza focaliza más que nada en velocidad y precisión. Perfecto, ¿qué más? Santa Fe también. Bueno, hay varias provincias que trabajan en fluidez. Nosotros la manera que encontramos, ¿sí? O que nos pareció también coherente con la idea y la propuesta del programa, porque insisto, estamos evaluando un programa. No es más, por más que ahora es parte de un diseño, es una propuesta que se implementa en un momento determinado para lograr impacto en el desarrollo de algunas habilidades. Entonces, se mide velocidad, ¿sí? Tiempo total de lectura, también hay una medida de cantidad de palabras correctas por minuto, que confluyen velocidad y precisión, se miden cantidad de errores, o sea, se cuentan cuantitativamente, después Julieta por ahí puede contar. Y tenemos una rúbrica de prosodia, que es una rúbrica que desarrollaron unas investigadoras españolas, y la adaptamos, pero con esa rúbrica se evalúan pausas, entonación y calidad, y se toman algunas preguntas de comprensión. Las preguntas de comprensión abordan información literal e inferencial de los textos, ¿sí? Y se responden oralmente, no por escrito, es un tipo multiple choice, ¿sí? Los chicos les vamos diciendo las opciones y seleccionamos la opción correcta, ¿sí? Es algo muy ágil, porque piensen que esto es un dispositivo también, ¿no? Hay un tiempo determinado, cada uno de los chicos tiene que salir del aula y tiene que haber un evaluador. A veces el docente, a veces son los referentes que toman también el rol de la evaluación. ¿Por qué no se ha escrito la comprensión lectora? Bueno, hay evaluaciones de comprensión lectora que uno puede tomarlo escrito. El tema es mucho más tiempo porque tienen que ser consignas abiertas y además hay una variable. Sí, no, y además, o sea, todo tiene sus pros y sus contras cuando evaluamos, ¿no? Cuando yo pido que escriban una respuesta a una pregunta, hay una variable que entra en juego que es la producción, ¿sí? O sea, entonces, un chico puede tener, no sé, dificultades para escribir y eso hace que incida en lo que está escribiendo. ¿Qué tipo de resultados te refieres? ¿De fluidez o alguna de... No, puede ser que haya dificultades para escribir palabras, para escribir alguna palabra, para recuperar. Piensen que hasta este año, con el diseño anterior, los chicos escribían en imprenta sostenida, ¿sí? Pero no es un objetivo que los chicos produzcan. Sí, pero es otro objetivo. Eso sí es importante. O sea, la producción de textos, para mí, sobre eso hay que avanzar. Ahí les voy a contar los detalles. Eso es un aspecto sobre el que, para mí, dentro del área de lengua y todo, hay que avanzar. Se tiene que poder evaluar. Es sumamente complejo evaluar producción. Y creo que cuando se evalúe va a ser otra caja de Pandora que se abre. No evaluamos escritura. Pero sí es importante distinguir que acá estamos evaluando comprensión. Si no, estoy haciendo incidir otra variable. O hay que evaluarla también, ¿sí? Ahí hay una discusión para dar. En general, las pruebas de lectura lo que hacen es evitar esa discusión. Para ser claros y dar cuenta de que acá no hay nada más que incida que lo que este chico comprendió, las preguntas siempre se hacen en voz alta, ¿sí? O por multiple choice. Oralmente o multiple choice, ¿sí? Muy bien. Bueno, estos son algunos de los resultados, ¿sí? Este es de tercer grado del año pasado, ¿sí? Esto está todo, lo saqué de la página del ministerio, ¿sí? Porque como no venía Nancy, tampoco puedo traer datos que no... Pero estos están todos publicados, pero esto es interesante, que esto nos permite ver el avance. Ven ahí dice el 42% mejoró la comprensión lectora, 38% de los estudiantes mejoró, ¿sí? ¿Cómo van pasando? Lo vamos distinguiendo en niveles. Entonces, estos niveles van de un nivel muy incipiente, por ejemplo, en el caso de las pausas, para decirle, lee de manera entrecortada las palabras, ¿sí? Está ligado a la rúbrica de evaluación. Lee ubicando las pausas, ¿sí? Realizando pausas intraléxicas, o sea, dentro de las palabras, hasta avanza en un nivel en el que ubica las pausas de manera tal que, ¿sí? Se comprende lo que está diciendo, ¿no? Entrecorta unidades de información, etc. Este sería el nivel 4. Entonces, eso nos permite ir viendo cómo los chicos van avanzando de un nivel a otro. Este año se incorporó, creo que el informe va a ser nominal. Hasta el año pasado esto era
O sea, veías un porcentaje de la cantidad de alumnos que tenías, pero ahora lo vas a poder, en la plataforma se está trabajando para que cada docente pueda ver los avances de cada estudiante, ¿sí? Entonces pueda desglosarlo, ¿no, Julieta? Se puede ver, se va a poder ver al final si funciona la plataforma. Pero bueno, esto es, el impacto, les digo, mucho de esto tiene que ver con algo que me preguntaba, vos me habías preguntado lo de conciencia fonológica. Ahora el desafío es que a esto hay que hacerlo, dialogar con las trayectorias, lo que pasa antes, y terminar de consolidarlo con lo que pasa después. Porque si yo pongo foco en tercer grado en un programa de fluidez, pero yo después no sostengo esa intervención, todo eso se pierde, ¿sí? Porque yo necesito sostener la práctica de estas habilidades, ¿sí? Sobre eso una muy pequeña pregunta. Sí. Tercero, sexto, ¿qué pasa en cuarto y quinto? Bueno, no, nada. Hay manuales que se entregan desde el ministerio, pero no hay programas específicos. Entonces, uno de los desafíos, ahí me diste lugar, desafíos para el futuro. Está alineado con este programa. Con el nuevo diseño. Ahora sí, ahora está todo dialogado. Hay algunos ajustes para hacer en segundo ciclo, pero estamos trabajando en que esos manuales que llegan desde el ministerio dialoguen con todas las propuestas. Y ahí viene, eso que me estás preguntando, tiene que ver con esto. Necesitamos construir trayectorias adentro del área de lengua. O sea, tener claro cuáles son las metas a las que queremos lograr, ¿sí? A las que queremos que los estudiantes lleguen, tanto yo ahora estoy hablando de lectura, pero la producción de textos es un aspecto central a abordar, ¿sí? Entonces, algunos de los desafíos... que los chicos que están ahora en tercero no vienen trabajando con el método, el aspecto de conciencia fonológica en primero y segundo. Sí. Entonces por eso te preguntaba. Claro, bueno, ese es uno de los aspectos. Bueno, de iniciar. Bueno, hay algunas acciones que se empezaron a hacer. El año pasado empezó un programa que se llama Alfabetización en Movimiento, que es de nivel inicial, sala de 5. Este año ya tiene como 2 niveles, decimos alfa 1, alfa 2, porque hay docentes que son nuevos, entonces están como haciendo la primera etapa, otros que están, y la idea es que eso como... La idea es avanzar a sala de 3, porque va a haber un nuevo diseño para sala de 3, 4, terminar de articular ahí en el nivel inicial, y trabajar fuertemente con primero y segundo grado. ¿Para qué? Para que no suceda esto que decía Julieta. Hay chicos que llegan a tercer grado. O sea, el programa de fluidez no es un programa de alfabetización, no es un programa para enseñar a leer y escribir. Muchas veces funciona así, porque están los referentes, porque acompañan, porque permite detectar dificultades. Cuando escuchás a los chicos leer en voz alta y ves que no pueden avanzar, detectás, activás un procedimiento. Pero no es ese el foco del programa de fluidez. Aun cuando pareciera que funciona, entonces muchas veces van a escuchar que algunos dicen, bueno, esto es fluidez lectora, entonces parece que fluidez lectora es alfabetización. No. ¿Sí? Eso, por eso digo, los mitos, todas las cosas que se van como entrelazando. Fluidez lectora es fluidez lectora, es esto que yo les conté. Ahora, permite poner en evidencia otras cuestiones que no están pasando. Entonces, hay un trabajo para hacer para ajustar primero y segundo grado, ¿sí? Este año, ahora, estamos trabajando en el desarrollo de un material que es más remedial para segundo grado, específicamente, pero vamos a trabajar con una muestra de escuelas que tienen, bueno, un porcentaje alto de chicos que en la evaluación, se está evaluando también en primero y en segundo, que no podían, o sea, no lograron leer y escribir palabras en segundo grado. Entonces con ese grupo se va a trabajar específicamente con una propuesta que la idea es, a partir de este material, que se va a hacer ahora también como piloto, ajustarlo para el año que viene y que quede la propuesta consolidada. Y hay que avanzar con cuarto y quinto para poder construir esta trayectoria, ¿sí? Hay algunas decisiones que hay que tomar de manera estratégica, como por ejemplo, tal vez algunas de las propuestas de fluidez lectora que están en tercero, que se articulen con segundo, otras que siguen a cuarto, y en segundo ciclo, para mí, hay que trabajar muy fuertemente con producción. O sea, el avance que tenemos que seguir ahora, hay mucho para hacer en esto, no está todo resuelto, muchas decisiones por tomar, pero la producción de textos para mí es un gran desafío, ¿sí? Por lo que veo, además hay mucho avance de la tecnología en ese sentido, entonces hay habilidades de base que tienen que estar consolidadas antes de que los chicos lleguen a pedirle al chat que les cree un texto o que le haga tal cosa, ¿sí? Entonces, eso es una cosa supla la otra. Sí, ¿y qué más? Bueno, todo eso tiene que ver también con la implementación del nuevo diseño curricular, que si bien fortalece algunas de estas cuestiones porque dialoga y sostiene, es un desafío porque la formación de base en general que tenemos en Argentina no tiene mucha de psicología cognitiva, entonces es como hay un desafío en términos de capacitación docente y de formación que,
Bueno, y el tema de las evaluaciones formativas, ¿sí? Un trabajo ahí constante con lo que la oficina que se encarga de evaluación en ciudad, que es la WACE, ¿sí? Algunos de ustedes tal vez la conocen, ¿sí? Muy bien. Y bueno, muchas Bien. gracias. No. No sé si Bueno, cumplí con el tiempo o no, pero... Perdón, igual tenemos 35 minutos para poder hacer Estamos un poco preguntas mejor de lo y que cuestiones. Ante todo, yo quiero decir algo que si no hay que dejarlo para el final. Lo voy a decir así, vos me vas a perdonar, pero creo que es un lujo la posibilidad de que una investigadora como Vanessa, digamos que es una académica, una investigadora que lee, que ha dedicado buena parte de su tiempo, su energía y su vida, digamos, de formación y de desarrollo profesional de estos temas, esté muy metida también en el desarrollo de una política pública y sobre todo en desarrollar aspectos técnicos de una política pública sobre la base de resultados de investigación. Muchas veces tomamos en nuestro país decisiones de política, de enseñanza, sin ninguna base empírica, sin mirar lo que hacen otros países, sin consultar a los investigadores. Y yo creo que en cierta medida nuestros malos resultados o nuestros pobres logros también tienen que ver con la forma en que se construye política y la forma en que yo creo que a veces no se destaca el rol de los instrumentos, los materiales y las técnicas, que son muy importantes. Son muy importantes y creo que es algo que resalta en la presentación de Vanessa, ¿no? De las rúbricas, de los materiales, de las estructuras, digamos, de las evaluaciones, todo eso que le da solidez a una política y le da solidez a unas prácticas. Yo creo que la palabra que ha dado importante, que ha sido modelar, que es que hay que modelar las prácticas que tenemos como docentes no son objeto de improvisación y cada uno inventa lo que le parece. Es cierto que uno va desarrollando una experiencia, pero hay mucha experiencia y evidencia acumulada que nos muestra cuáles formas de enseñar funcionan mejor que otras. Entonces, tan didáctica, doy fe porque la tuve como profesora en el posgrado, de alfabetización y comprensión lectora, y ser tan didáctica en la forma de explicar los procesos educativos a partir de toda su investigación. O sea, creo que poder enlazar, que a veces no es fácil. no, por eso es. Lástima que no está Nancy acá, porque Nancy les contaría cómo fue al principio. Nancy, La primera vez que me escucharon se quedaron... Claro. No, meditaban los textos y esto lo borramos. Claro, lo que digo es este diálogo entre la política, los investigadores No, eso es y muy los bueno. docentes. Pero no soy la única, o sea, esto no, fue todo un recorrido de aprendizaje. Por suerte ahora no soy la única. Al principio por ahí estaba más articulando todo, pero somos un grupo de investigadores. Está Daniela Segman, que es de la UBA, Marina Ferroni, también de la UBA y de CONICET. Bueno, Florencia, que siempre nos está apoyando de afuera cuando tenemos dudas, Flor, tal cosa. Entonces, y eso es muy importante, ¿sí? Porque es en tender redes que trabajan en pos de que esto sea lo mejor posible, ¿no? Esa es la idea. Y el grupo humano, ¿no? Por ahí Julieta puede contar un poco cómo se fue, ¿no? Consolidando todo el grupo humano, porque esto es conocimiento desde los que venían en el sistema y los que fuimos llegando para aportar algo. Entonces, y pudimos dialogar y pudimos, creo que, construir, no sé. Pero vamos en eso, o estamos construyendo. Un camino que... No. Pero A ver, por eso yo me parece importante destacar este aspecto de diálogo entre investigadores, responsables de gestión, Sí. docentes, en un diálogo, Sí. una construcción donde cada uno aporta experiencia, aporta investigación, aporta conocimiento, aporta buenas decisiones, sostener sí. procesos. Yo creo que lo interesante, y me parece que es el lujo de la presentación de hoy, es ver un caso, y vamos a colgar después la presentación, la vamos a poder difundir. Es un caso muy interesante de colaboración entre investigación, decisiones, práctica, y tratar también de sostener una